Dentro de la doctrina básica es fundamental que podamos entender acerca del bautismo. Esta es una enseñanza que si usted la logra desarrollar, si usted la logra entender, vas a ser un cristiano bien cimentado en la palabra, bien fundamentado. Y vamos a desarrollar varios aspectos. ¿Para qué es el bautismo? ¿Por qué practicamos el bautismo? Y lo primero que vamos a desarrollar, el primer tema que vamos a desarrollar, el primer punto, es el concepto. ¿Qué es realmente el bautismo? Porque se han manejado muchos conceptos, se han manejado muchas cosas equivocadas. Y mi intención es que, terminado este tema, puedas tener bien claro, que tu mente esté bien clara en cuanto a este concepto. Incluso esto es fundamental que lo aprendas porque esto va incluido en el examen, así que presten mucha atención. Bautismo en agua viene de la definición etimológica griega, dejar completamente mojado algo o alguien. Es una inmersión completa en un líquido. Específicamente se utilizaba también este término cuando las personas tenían que ungir telas o tenían que teñir telas. Se utilizaba también el bautizo para el concepto para bautizar, para sumergir telas y que quedaran completamente mojados. También bautizo significa lavar o bañar, sumergir algo o alguien completamente en un líquido. Y vamos a ver tres razones fundamentales por qué nosotros practicamos el bautismo. Y es muy importante cuando nosotros podemos entender, cuando nosotros ganamos una persona y cuando esta persona obedece a lo que es el mandato que nuestro Señor Jesucristo ha establecido en su palabra. Entonces les decía que vamos a ver tres razones por las cuales nosotros practicamos el bautismo. La primera razón porque es un mandato, una orden de Jesucristo. Y eso está establecido en Mateo 28, versículo de 19 al 20, que dice de la siguiente manera, y es un texto bastante conocido, incluso desde ahí tomamos lo que es nuestra visión. Mateo 28, versículos 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, no solamente bautizarles, sino también enseñarles, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días Jesús ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Entonces la primera razón que vimos es porque es un mandato, una orden de Jesucristo. La doctrina del bautismo hace parte de evangelizar. Cuando usted le dice a una persona arrepiéntete, le está diciendo que también necesita ser bautizado, necesita ser sumergido. Y el bautismo es una evidencia que usted se ha arrepentido. Cuando usted dice que realmente usted desea cambiar, que usted quiere dejar su vieja naturaleza, quiere dejar la vida esa pecaminosa que tenía, una de las evidencias que usted debe mostrar dentro del arrepentimiento es bautizarse. Entonces, si yo estoy arrepentido, automáticamente yo me bautizo. Y en Marcos 16, versículo 15 al 16, nos dice de la siguiente manera: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mira lo que dice Marcos 16. Es muy importante que entendamos esto, versículos 15 y 16. Marcos 16, versículos 15 y 16. Y les dijo, se lo repito, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estos versículos conforman parte de la gran comisión de Cristo, en la cual Jesucristo menciona tres deberes de los apóstoles
y líderes de la iglesia. Lo primero que menciona es la predicación del Evangelio, y necesitamos predicar el Evangelio a todas las personas. El primer deber de usted como cristiano, como buen cristiano, como buen discípulo de Jesucristo, su primer deber es predicar el Evangelio. Segundo, la administración del bautismo. Administración del bautismo. Tercer deber, instrucción y capacitación. Dice, enseñándole todas las cosas. Entonces, usted como discípulo, usted necesita ser capacitado, por eso está acá en la academia, se está capacitando para posteriormente ser enviado. Entonces hablábamos de tres razones. La segunda razón, lo que mencionamos anteriormente fueron los deberes. La segunda razón es que los apóstoles nos dieron un ejemplo de los apóstoles de Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Dice que la iglesia primitiva apenas recibieron la palabra, apenas ellos recibieron la palabra, fueron bautizados. Mira lo que continúa diciendo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día 3,000 personas. Cuando una persona se bautiza, automáticamente entra a ser parte de la membresía de la iglesia. Por eso también es importante que te bautices. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los primeros apóstoles de Cristo comprendieron y obedecieron. No solamente comprendieron, también obedecieron. Porque hay muchas personas que comprenden la necesidad, pero no obedecen. Todavía tienen años y años de estar asistiendo, congregándose en una iglesia, pero no han obedecido este mandato. No han obedecido la comisión de su Señor. Para todo buen cristiano, el bautizarse no es una opción, sino que es algo obligatorio que evidencia frutos de obediencia. Te lo voy a repetir. El bautismo no es una opción, sino es algo obligatorio que evidencia frutos de obediencia. No debe ser opcional que te bautices o no te bautices, no debes estar dudando, pensando que si te bautizas o no. Es algo que es obligatorio, que va a evidenciar frutos de obediencia. La tercera razón, porque la iglesia primitiva lo practicaba. Hechos capítulo 8, versículo 12. Dice de la siguiente manera: pero cuando creyeron a Felipe, mientras anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ya no hay acepción de personas, hombres y mujeres. Pero cuando creyeron, ¿qué fue lo primero que pasó? Creyeron, se arrepintieron y posteriormente se bautizaron. Entonces, ¿cuándo se bautizaron? Cuando creyeron la palabra que predicaba Felipe. Que Felipe anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Cuando leemos el libro de los Hechos, vemos en la iglesia primitiva, toda persona que creía se bautizaba de una vez. No esperaba mucho tiempo. No esperaba mucho tiempo para bautizarse. Porque entendía que si realmente habían creído, tenían que bautizarse. Ellos tenían esa convicción, que si realmente habían creído el evangelio de Jesucristo, si realmente habían creído el evangelio del reino, tenían que bautizarse. Habían ellos esa necesidad. Y el bautismo era una muestra, una evidencia del cambio que realmente querían ellos tener. Entonces había una transformación dentro de ellos, había un cambio que había ocurrido, y esa transformación que había ocurrido como testimonio a las demás personas que realmente creían en Jesús. Para la iglesia primitiva no tenía sentido que un cristiano dijera que habían creído a Jesucristo y no se bautizaba. Para ellos no tenían ese problema como en muchas iglesias. Incluso yo conozco muchas personas que todavía tienen 3, 4 años asistiendo a una iglesia y todavía no se han bautizado. No quieren adquirir un compromiso. Entonces, para un cristiano no tiene sentido que haya creído el evangelio de Jesucristo, que tenga anhelos de cambiar y que no se bautice. El bautismo hace parte del arrepentimiento. Que lo repito nuevamente, el bautismo hace parte del arrepentimiento.
Una vez se predica el Evangelio de Jesucristo, la palabra nos dice que a estas cosas Dios nos llamó a predicar. Tú creíste, tú bautizaste, predicas el Evangelio y de una vez llevas a otras personas a que también se bauticen. Y quiero llevarlos a una pregunta, que muchas veces nosotros nos hacemos esa pregunta y hay muchos interrogantes en cuanto a este tema. ¿Quiénes deben ser bautizados? ¿Quiénes deben ser bautizados? La Biblia dice que los que deben ser bautizados son los que creen en Cristo. Y leíamos en los versículos de los Hechos que las personas apenas creían, se bautizaban. En Hechos 2:41, que ya lo mencionamos anteriormente, en Hechos 8, del 35 al 38, también nos dice: entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Mientras iban por el camino llegaron donde había agua y el eunuco dijo: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro. Felipe y el eunuco descendieron ambos al agua y él le bautizó. Felipe le estaba predicando al eunuco y el eunuco le hace una pregunta: ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe le pregunta: ¿tú crees? Sí, yo creo. De una vez lo bautizó. Entonces, ¿quiénes deben ser bautizados? Aquellas personas que como consecuencia han creído, eran bautizados. No es algo para posponer, es algo para hacer lo antes posible. Ahora, otra pregunta: ¿por qué la religión tradicional bautiza a los niños? ¿De dónde nació esto y por qué se practica? ¿Por qué nosotros como iglesia cristiana no bautizamos a los niños como lo hace la religión tradicional? Debemos entender que primeramente el niño debe ser lo suficientemente entrenado para creer, para que pueda entender qué es lo que está haciendo. Incluso mis hijos de 10 y 11 años, ellos mismos pidieron que los bautizara. Y yo les pregunté que por qué querían bautizarse, porque dice que ellos habían creído, que ellos tenían la necesidad, que ellos habían entendido que Cristo murió por sus pecados y que ellos necesitaban bautizarse como testimonio a los demás niños de la iglesia. Mis hijos ya se bautizaron a la edad de 10 y 11 años. Ahora, cuando hay obras, productos de arrepentimiento en ello, que empiezan a caminar en fe, y por la fe creyeron que Jesucristo había muerto por ellos. O sea, uno bautiza a un niño cuando un niño cree que Jesucristo murió por él, cuando un niño empieza a caminar por fe, cuando un niño tiene un anhelo de servir. Y adentro de la iglesia hay niños de 5, 6, 7 años que quieren ser servidores, que ya le están diciendo a los padres que les compren los uniformes porque ellos quieren servir al Señor. Y es muy lindo ver cómo nuestros niños anhelan servir. Pero también es más lindo ver cómo ellos creen que Jesucristo murió por sus pecados y que tienen la necesidad de bautizarse. Entonces, nosotros bautizamos a una persona que esté convencida de lo que está haciendo. Un bebé no tiene conocimiento, no tiene conciencia de qué es lo que está haciendo, que porque se le echa un poquito de agua en la cabeza, él no tiene conciencia de eso. Nosotros bautizamos las personas que tienen conciencia de qué es lo que están haciendo. Por eso cuando yo voy a bautizar a las personas, yo lo primero que le pregunto es que si cree que Jesucristo murió por ti. ¿Crees que Jesucristo pagó un precio por ti? ¿Crees que Jesucristo resucitó para darte vida eterna? Son las preguntas que yo le hago a las personas y les enseño, se les da una enseñanza acerca de lo que es el bautismo, de lo que significa y que posteriormente vamos a mirar. Que las personas puedan creer que Cristo murió y resucitó para que también mueras a tu pasada manera de vivir. Eso es un acto profético. Que cuando tú te sumerges en el agua, le estás diciendo al mundo que estás muriendo al pecado. Y cuando eres levantado del agua, estás diciendo que tú resucitaste juntamente con Cristo.
a una nueva vida por fe. Entonces, cuando uno está dándole esa enseñanza que las personas se están sumergiendo, se están en el agua, las personas tienen que decir amén, que sí creen. Entonces yo les digo dentro de la ceremonia, entonces yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como está establecido en la Biblia. ¿Por qué? Porque ya las personas tienen una conciencia específica. Así que el requisito, escuchen con atención, es recibir la palabra de todo corazón. ¿Cuál es el requisito para que puedas ser bautizado? Que puedas recibir la palabra de todo corazón, allí en tu corazón. En Romanos 10 me dice que si tú crees con el corazón y si tú confiesas que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Cuando la Biblia dice que creyeron, está diciendo que las personas ahí tienen uso de razón. Escuchen con atención que es importante esto. Cuando la Biblia dice que creyeron la palabra que fue predicada, aquí está diciendo que las personas ahí tienen uso de razón, tienen entendimiento de lo que están haciendo, tienen conciencia, que comprenden la palabra que les ha sido predicada, que están comprendiendo, que realmente están comprendiendo la palabra que les fue predicada. Ningún bebé puede entender que la palabra arrepentimiento quiere decir. Pregúntele a un bebé de 2 meses. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? A ver qué le va a decir. O de 1 mes, incluso de 1 año, o sea, sino posterior hasta los 8, 9, 10 años que ya empiezan a adquirir conciencia de lo que realmente es el bautismo, de que realmente es la confesión de pecado. Que los niños o que las personas tienen conciencia, que tienen la necesidad de un redentor y de ser salvos del pecado, que todavía no tiene conciencia de pecado, por lo cual no puede hacer una profesión de fe. Un bebé no tiene todavía conciencia de pecado y no puede hacer una profesión de fe. Y si no hay una profesión de fe, no puede ser bautizado. Escuchen con atención, si no hay una profesión de fe, no puede ser bautizado. Entonces no se practica el bautizo entre los niños. Ahora, ¿cuántos niños, cuántas personas fueron bautizados por aspersión y no por inmersión? Porque la Biblia está estipulando, porque la Biblia ha mandado que tenemos que bautizar a las personas por inmersión. Eso es lo que les decía al principio, totalmente sumergidos en agua. Ya sea en una piscina, ya sea en el mar, ya sea en un río. Pero que totalmente la persona quede sumergido en el agua. No es echándole un poquitico de agua ahí en la cabeza, no. No es por aspersión, sino por inmersión. Inmersión es que quedes completamente sumergido. Incluso también en los bautismos hay que llevar un vasito de agua porque para que también meta la lengua ahí, para que la lengua también se bautice, porque es el único miembro que no se moja, para que también la lengua también se arrepienta también de hablar tantas cosas que... Porque muchas personas dicen, no, mi lengua no se bautizó, entonces hay que llevar un vasito de agua y que metan la lengua ahí para que también se bautice la lengua. ¿Cuántos niños les echaron un poquito de agua en la cabeza y hoy en día están haciendo cosas terribles? Hay unos que son satánicos, hay unos que están haciendo, han matado un pocotón de gente. ¿De qué les sirvió este poquito de agua en la cabeza? De nada. ¿Por qué? Porque no tenían conciencia, no tenían una convicción de lo que estaban haciendo. Ahora, ¿de dónde se originó que hay que bautizar a los bebés? ¿Dónde realmente fue el origen que hay que bautizar a los bebés? Y eso surgió en siglos, cuando empezó la cacería de brujas. Entonces decían que era que las brujas se las llevaban y que para que las brujas no se llevaran los niños, por eso los bautizaban. Completamente falso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre doctrina y dogma? La palabra doctrina viene del hebreo y la palabra dogma tiene origen del hebreo, pero definida más como en latín. Doctrina, mire el concepto de doctrina. Doctrina, instrucción o enseñanza fundamental que sustenta toda una creencia para actuar o funcionar. La doctrina nos permite conocer las creencias de la fe cristiana. La doctrina te permite conocer
la creencia de la fe cristiana completamente, hasta el punto que creer cosas dentro de la doctrina que si no se sustentan definitivamente no pueden coexistir. Sin contradecir nunca. La persona que dice que la Biblia se contradice no la ha estudiado. Hay personas que dicen, yo he escuchado incluso en las universidades, dicen que no, que la Biblia, que la palabra se contradice. O sea, la palabra no se contradice. La persona que dice eso es porque realmente no ha estudiado la Biblia, no la ha comprendido. Por eso nosotros estudiamos lo que es la teología sistemática, que explica radicalmente por qué la doctrina es una y esa doctrina es un fundamento para actuar y hacer cosas y nunca se podrá contradecir. Lo que sí pasa con las sectas o denominaciones o en algunas religiones que por darle una preponderancia para hacer una mala interpretación de alguna parte de la Biblia, generan de eso una doctrina y para poderla sustentar tienen que inventarse o cambiar otros aspectos de la Biblia para poderla sustentar. Eso pasa en muchísimas sectas. La palabra dogma. Mira la diferencia entre doctrina y dogma. Dogma es una creencia extraída de una verdad absoluta y asumida como tal. Asumida como verdad y de igual valor. Y tomada como punto capital. Es decir, declaramos que esto es así. Pero realmente, o sea, toman un punto doctrinal y la toman como una verdad absoluta sin mirar el contexto, sin mirar otros textos de la Biblia, sino que toman un versículo y lo afirman como tal, como si fuera eso ya la verdad absoluta. El dogma se sale de la verdadera interpretación. Dogma y doctrina no son los mismos, son diferentes, aunque en esencia vienen de la misma raíz. Por eso nosotros no hablamos de dogmas, hablamos de doctrina y como yo le dije al principio, el bautismo hace parte de los principios fundamentales de los rudimentos de que debe saber todo cristiano. Entonces, como decía, por eso nosotros no hablamos de dogmas. La de religión tradicional sí habla de dogmas. Nosotros hablamos doctrina. Y hay dogmas generales y dogmas especiales. Dentro de la doctrina no se puede hacer esta separación. Dentro de la religión tradicional hay dogmas especiales y dogmas generales. Vamos a mirar lo que dice Juan capítulo 3, versículo 5. Y para poder entender más acerca del bautismo. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua, en este versículo se refiere al bautismo. Uno nace de nuevo a través de la fe. Uno se salva a través de creer en Jesucristo, no porque te echaron un poquito de agua en la cabeza. Entonces, algunas personas dicen que nacer de agua se está refiriendo al bautismo. Pero, escuchen con atención, uno nace de nuevo a través de la fe. No porque te echaron un poquito de agua ahí en la cabeza. Que te quiere bien claro esa parte. Entonces, cuando le echan un poquito de agua, entonces esto es lo que llama la religión tradicional dogma de la regeneración. Dogma de la regeneración bautismal, que le echan un poquito de agua en la cabeza por aspersión y que ese dogma se ratifica a través de otro dogma, de la confirmación. O sea que en la religión católica está el bautismo por aspersión, entonces inventaron otro que es la confirmación. Entonces dice que la confirmación que recibes a través del Espíritu Santo, a través de una cachetadita que te da el cura ahí en la confirmación ahí que te da el cura ahí en la cabeza, una cachetadita que con eso te confirma y con eso, con la cachetadita eres lleno del Espíritu Santo. Estos son solo ritos y ellos le han dado otra forma. Ahora, para poder sustentar el dogma de la regeneración bautismal, les tocó inventarse también el limbo.
Porque los niños que no son bautizados, ¿para dónde se van? Y mire lo que nos dice la Biblia, que el reino de los cielos es de los niños. Entonces ellos inventaron el limbo, se inventaron la confirmación, la cachetadita aquí para que puedas recibir el Espíritu Santo. Son solo dogmas y tienen que inventar para poder sustentar una y otra cosa. El niño no ha tomado ninguna decisión de pecado. En cambio, una persona que tenga uso de razón, sí. Ahora, la doctrina justifica la fe. Los dogmas justifican ritos. Te lo repito, la doctrina justifica la fe. Los dogmas justifican ritos. Y nadie es salvo por rituales. Escucha con atención, nadie es salvo por rituales. Los ritos solamente son religiosidad y ninguna religiosidad salva. Por eso no bautizamos bebés, por eso no bautizamos. Tal vez niños entre los 9 y 10 años que ya tienen convicción y han tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo. Mire lo que continúa diciendo la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Que por gracia somos salvos y es don de Dios para que nadie se gloríe. Porque por gracia que somos salvos y es un don, es un regalo de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, la interpretación de Juan 3:5 es equivocada al decir que al echar agua en la cabeza de un bebé, entonces ha recibido vida eterna. Entonces, esa enseñanza está equivocada, que al decirle que echar un poquito de agua en la cabeza de un bebé, ha recibido vida eterna. La palabra agua, escuche con atención, se utiliza como un símbolo o una tipología de la palabra de Dios. Entonces, una persona que escucha la palabra de Dios, que la recibe, entiende y la obedece la palabra. Entonces la persona toma una decisión y por ella es salvo. Y es lo que está diciendo Juan 3:5. Que a menos que nazca del agua. O sea, vuelvo y te repito, el agua es una comparación, un símbolo, una tipología de la palabra de Dios. Entonces dice que cuando recibes la palabra, crees en la palabra y la obedeces y te bautizas, crees en la palabra, entonces eres salvo. Entonces la persona toma su decisión y por ella es salvo. El agua en el contexto tiene dos significados. El primero, un significado tipológico. Primer significado tipológico. Agua que tipifica la palabra de Dios. El segundo, un significado literal. O sea, agua de verdad. Mire lo que dice Santiago 1:18. Muy rápidamente, Santiago 1:18. Por su propia voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago 1:18. Por su propia voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Mire también lo que nos continúa diciendo en Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. En otra traducción dice, por la palabra del verbo. Pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una simiente, una semilla incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. En otro verso dice que vive y permanece para siempre. Juan 15:3. Hay varios textos que corroboran lo que les estoy diciendo. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Él está hablando Jesucristo a sus discípulos. Efesios 5:26. Efesios 5:26 dice, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Entonces ya estos textos pues nos da a entender, miren cómo la Biblia, ella por sí misma se va interpretando. Ella por sí misma nos va dando la revelación, la interpretación de lo que les estoy diciendo. La Biblia se interpreta ella misma. La Biblia no es de interpretación personal. No es que vas a tomar un texto y vas a sacar un dogma de ahí.
una persona llega a ser salva a través de la predicación de la palabra. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra predicada produce fe y esa fe es la que nos lleva a la salvación. La palabra predicada produce fe y esa fe es la que nos lleva a la salvación. Ahora, en el significado literal, el hecho de ser expuesto al agua, cuando usted se sumerge, usted también está diciendo que estás lleno, que estás evidenciando fruto de arrepentimiento. Ahora, ¿qué hacemos con los bebés que no se bautizan? Marcos 10:16 nos dice de la siguiente manera. Ve que les estoy dando fundamento, principios. Entonces, tomándole en los brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los niños acá en nuestra iglesia? Oramos por ellos, los traen, nosotros los bendecimos, declaramos palabra profética sobre ellos, los presentamos al Señor y hacemos una impartición sobre ellos, les bendecimos. Entonces, y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús puso las manos sobre ellos y los bendijo. Jesús mismo fue llevado al templo para ser bendecido. Y eso está en Lucas capítulo 2, versículo 27 al 30. Lucas capítulo 2, versículo 27 al 30. Movido por el Espíritu, entró en el templo, y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, soberano Señor, despida a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Entonces mire que Jesucristo también fue bendecido, porque mis ojos han visto tu salvación. Y en la medida que los niños vayan creciendo, nosotros como padres, nuestra obligación es instruirlos para que puedan ser fundamentados y puedan entender la necesidad de un Salvador y puedan vivir una vida de santidad. Algo que en mí produjo mucha satisfacción fue el hecho de yo mismo enseñar a mis hijos, yo mismo bautizarlos. Incluso muchos padres de acá de nuestra iglesia han bautizado a sus propios hijos. Y eso hace parte de la función sacerdotal de uno como padre, uno bautizar a sus propios hijos. Entonces cuando empiezo a hablarle esto, no, ¿cómo así que el papá, cómo así que no debe bautizarlos el pastor? Usted lo bautiza porque el pastor. No, muchos padres de acá de la iglesia también han bautizado a sus hijos. Y más adelante le voy a explicar eso. Otra pregunta que quiero que quede bien clara, porque incluso yo he visto, incluso muchas personas se han acercado a mí y me han dicho: pastor, yo quiero bautizarme de nuevo, o yo necesito rebautizarme. O sea, personas que han venido de otras iglesias. No, lo que pasa es que a mí me bautizó otro pastor, pero yo quiero que usted me bautice. Entonces vamos a ver si se necesita rebautizar. Hay dos contextos. El primero, una persona que ya fue bautizada cuando era niño según la tradición y se hace cristiana. El primer contexto es que una persona se debe rebautizar es cuando nació en la religión tradicional y le echaron un poquito de agua en la cabeza. Es una persona que sí necesita realmente bautizarse, porque no ha entendido, o sea, cuando era un bebé no entendía lo que le estaban haciendo. Ahora, ¿qué pasa si usted se bautizó y luego se apartó y después quiso volver a la iglesia y se quiere bautizar? ¿Es necesario que se bautice? No, realmente no. Si usted creyó y si usted en ese momento que usted se bautizó y usted se apartó, en ese momento que usted se bautizó, usted tenía convicción de lo que está haciendo, usted no necesita bautizarse de nuevo. No necesita bautizarse de nuevo. A no ser que en ese bautizo solamente lo hayas hecho por una emoción, que solamente te hayas bañado y no hayas tenido una convicción, no hayas tenido una certeza de lo que realmente estabas haciendo. La idea es que si usted se bautiza, usted dice: estoy dando mi vida a Cristo. Y hay una secta que son los cristianos unitarios.
o la famosa Iglesia Pentecostal Unida. Y ellos tienen un error doctrinal. Ellos dicen que cuando una persona se bautiza, o sea, solamente se debe bautizar en el nombre de Jesús. ¿Por qué las personas se bautizaban en el nombre de Jesús? En ese contexto que está haciendo mención ahí, porque los judíos habían creído que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, por eso Pedro le dice que se necesitan ser bautizados en el nombre de Jesús para que puedan ser salvos. Porque incluso muchos de ellos todavía están esperando al Mesías. Ahora, mira lo que dice Hechos 19, versículo de 3 al 5. Hechos 19. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ellos le preguntan en qué bautismo fueron bautizados, porque ellos todavía no tenían la convicción. Ellos habían sido bautizados por Juan el Bautista, pero Juan era uno que estaba abriendo camino para el Señor Jesucristo. Entonces les estaba mostrando a los demás proféticamente que a través del bautismo había un nuevo nacimiento, y a través de una muerte y una resurrección, que a través del bautismo había una nueva vida, que había que morir a las obras de la carne, pero que había una resurrección. Y a través del bautismo se está hablando proféticamente de la muerte de Cristo y de su resurrección. Mira lo que dice Efesios 4:5. Efesios 4:5. Efesios capítulo 4, versículo 5. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Señor, una fe, un bautismo. Ahora, ¿dónde y quién debe bautizar? ¿Dónde? En cualquier lugar donde haya agua. ¿Quién debe bautizar? Bíblicamente, cualquier cristiano de buen testimonio. Escuche con atención. Cualquier cristiano de buen testimonio. Entonces, ese cristiano te evangelizó y automáticamente pues también te tiene que bautizar. Ahora, muchas personas ponen su fe en quién los va a orar o quién los va a bautizar. No realmente en Jesús. Muchas personas no creen que Jesús realmente que va a hacer la obra en ellos, sino es en la persona que los va a bautizar. No, es que yo quiero que a mí me bautices el pastor, yo quiero que me bautices el apóstol. No, o sea, tu líder, aquel que te evangelizó, aquel que te consolidó, aquel que hizo contigo academia, aquel que te estuvo acompañando, aquel que hizo un esfuerzo por llevarte al encuentro. Él es el que te debe bautizar. Entonces lo importante no es quién hace el bautismo, sino la fe de la persona que es bautizada. Es muy importante que puedas entender esto. Lo importante no es quién hace el bautismo, sino en quién tienes tu fe depositada. Ahora, ¿cuándo deben ser bautizados los creyentes? Como les dije en Hechos 2:41, apenas creyeron. Los que creyeron, los que recibieron la palabra. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que reciben la palabra, está en Hechos 2:41. Cuando se predique la palabra, escuche con atención, cuando usted salga a predicar la palabra, cuando usted salga a testificar, también debe hablar del bautismo. No va separado, o sea, el evangelio, las buenas nuevas de salvación debe ir acompañada del bautismo. Cuando usted se bautiza, usted empieza a ver los cielos abiertos sobre tu vida. Cuando usted se bautiza, empiezas a ver cómo la gracia y el favor de Dios se derrama sobre tu vida. ¿Y por qué va a suceder eso? Por obedecer a Cristo. Entonces, mire, le voy a leer algunos textos. Hechos 16:33, que nos hablan acerca del bautismo. Hechos 16:33. Es muy importante que
que podamos entender cada una de estas cosas. En aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes, y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que toda su casa había creído en Dios. Ahí está hablando del carcelero de Filipo. En aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes, y él fue bautizado enseguida con todo lo suyo. No solamente él, sino toda su familia fue bautizado de una vez. Hechos 9:18. Hay varios textos acá, entonces para que estén ahí. Hechos 9:18. De inmediato le cayó de los ojos algo como escama y volvió a ver. Se levantó y fue bautizado. Y está hablando de Saulo. Hechos 16, del 14 al 15. Entonces escuchaba cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviese atenta. Tenemos que tener el corazón abierto para escuchar con atención lo que Dios nos dice. Ella era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. Como ella y su familia fueron bautizadas, nos rogó diciendo: ya que habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad en mi casa y quedaos, y nos obligó a hacerlo. En pocas palabras, esta mujer está diciendo: yo creí en el Señor, yo y mi familia nos bautizamos, soy digna de que se queden en mi casa, que se queden a dormir, que se queden a comer. Soy digna de que ustedes traigan la bendición a mi casa. Entonces, según los anteriores versículos, los creyentes eran bautizados apenas creían. No tenían que esperar 1 año, 2 años, no tenían que esperar muchas cosas como me lo enseñaron a mí, que yo apenas yo creí en el Señor y me tocó que bautizarme mucho tiempo después que hice un seminario, después que hice un discipulado, después que hice una consolidación, después hice varios talleres. Y dije, bueno, ¿y cuándo me voy a bautizar? En ese tiempo pasaron como 2 o 3 años. Ahora, ¿deberíamos esperar que el creyente mostrara por su vida práctica que es salvo, en verdad, antes de ser bautizado? Escuchen con atención. Esta práctica que una persona cree y esperar a que una persona dé frutos y preocupado por bautizarlo, nos hace pensar que es una persona que no fue bien evangelizado. Si usted evangeliza bien a una persona, si usted le evangeliza bien la palabra de Dios y esa persona está realmente convencida, o sea, usted no debe estar preocupado. Los frutos vienen en la medida que la persona empiece a crecer. No, si usted evangelizó, si usted le explicó bien el plan de salvación, si usted le explicó bien que Jesucristo es el Señor, que necesita un Salvador, que Él murió por tus pecados y que cuando Él resucitó, también nosotros fuimos juntamente resucitados con Él para vida eterna y que a través del bautismo estamos representando eso, o sea, usted no debe estar preocupado por eso. ¿O no? Ahora, eso no nos corresponde juzgarlo a nosotros. Ya eso es un asunto de cada quien. Nosotros debemos intentar por todos los medios llevar una adecuada, una excelente y muy ungida presentación del Evangelio. Que podamos estar llenos del Espíritu Santo para poder presentar las buenas nuevas de salvación. Cuando nosotros presentemos esa palabra evangelística, que estemos nosotros también convencidos, realmente convencidos de qué es lo que estamos haciendo y qué estamos diciendo. El punto es que hay en algunos lugares que se considera que hay que esperar un tiempo para bautizar a una persona. Hay que esperar 1 año, 2 años. No, lo que pasa es que esa persona todavía no está madura, lo que pasa es que esa persona todavía, esperemos a ver si sí, si no. Si usted presentó bien el Evangelio, si usted no tiene por qué esperar tanto. La Biblia dice que apenas creían, apenas le presentaban una palabra llena del Espíritu Santo, una palabra muy ungida, las personas creían y se bautizaban. No tenían que esperar mucho tiempo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Cuidar a las personas y que ellas mismas sientan la necesidad de ser bautizados.
Entonces, la instrucción del bautismo fue incluida en la predicación del Evangelio. Es un error separar o divorciar la conversión y la profesión de fe de Jesucristo del bautismo. Otra pregunta, y estoy desarrollando para que les queden varias preguntas aclaradas. ¿Es necesario que usted se bautice para que usted pueda ser salvo? La Biblia dice que la salvación es por fe. Porque entonces se diría que aquel que murió en la cruz al lado de Jesucristo no fue salvo. Porque en qué momento se hubiese bautizado esta persona. Pero Jesús le dijo, por cuanto creíste, por cuanto reconociste que yo soy el Hijo de Dios, a partir de este momento estarás conmigo en el paraíso. Ahora, si esa persona hubiese tenido la oportunidad de pronto de no morir en ese momento, de seguro que la pena hubiese bajado de la cruz, se hubiese bautizado como el resto de discípulos de Jesucristo. El bautismo es un símbolo, un acto de obediencia, de identificación con Cristo. El bautismo no salva. El bautismo no salva a nadie, sino que es una consecuencia si se es salvo. Es una evidencia, una demostración. Es la manera bíblica que un cristiano testifica de manera pública. O sea, si usted es un buen cristiano, o sea, la manera pública como usted va a testificar es a través del bautismo, de lo que la persona ha experimentado en su conversión. Y como les dije anteriormente, el ladrón en la cruz, eso está en Lucas 23:43. Segundo, también vemos la actitud de Pablo al bautizarse. Mire lo que dice en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 14 al 17. Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, sino a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que ha sido bautizado en mi nombre. Pero también bauticé a los de la casa de Estéfanas. En cuanto a los demás, no sé si bauticé a algún otro. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Mira lo que está diciendo. El apóstol Pablo no estaba muy preocupado por bautizar, o decir, no, que yo bauticé tantas personas en números. Dice, no sé exactamente cuántas personas he bautizado. Lo que realmente yo puedo entender que Cristo me llamó es a predicar la palabra. Y él solamente hace mención de algunas personas que él se acuerda, pero no dándole mucha relevancia. No, es que yo he bautizado a 1000, que yo he bautizado a 5000. No, o sea, no le da tanta relevancia a eso, sino que dice que Cristo realmente lo ha enviado es a predicar el Evangelio del Reino. Y cuando la persona escucha la palabra, automáticamente por escuchar la palabra y por creer, se bautizaba. El bautismo es el más próximo paso a la conversión. Los gentiles de Cesarea, mire lo que dicen en Hechos 10 del 44 al 48. Estamos viendo aquí personas que se bautizaron. Hechos 10 del 44 al 48. Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Entonces, una evidencia que uno realmente es salvo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da evidencia de que nosotros realmente somos salvos. Y es lo que nos dice Romanos 8:9. Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Importante que puedan entender eso. Las personas salvas del Antiguo Testamento, ninguno se bautizó. ¿Por qué? Porque ellos fueron salvos por la fe, a través de la obediencia. O sea, usted mira en el Antiguo Testamento y no ve que estos grandes siervos de Dios, estos grandes hombres de Dios se bautizaron.
sino que ellos fueron salvos por la fe, por la obediencia, que escucharon la voz de Dios y le siguieron. Por eso fueron salvos. Está el caso de Abraham, Noé y otros. Marcos 16:16. Y aquí desarrollamos otra pregunta. Marcos 16:16. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Es una pregunta y un interrogante que muchas personas se hacen. Ahora, si uno no se bautiza no es salvo. No quiere decir realmente eso. ¿Qué quiere significar esto? Que el creyente será bautizado tan pronto sea posible después de creer. En el contexto original está diciendo, o sea, tan pronto usted creyó, el próximo paso que usted debe dar es bautizarse. Pero no dice que será condenado si muriera antes que se bautizara. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice, el que creyere, o sea, que primero cree y posteriormente, cuando tenga la oportunidad, se bautiza, será salvo. En cada uno de nosotros debe haber convicción para bautizarse. No es que tu familiar, no es que tu amigo, no es que tú te esté obligando, no es que tu líder de grupo, no es que la persona, el cabeza de red te esté obligando. No. En cada uno de ustedes debe haber una convicción para bautizarse. Ninguno te tiene que estar correteando, ninguno te tiene que estar buscando. Eso se convierte en un dolor de cabeza para muchos. Los no creyentes, los que no creen, son condenados. Y los creyentes son bautizados. Ahora, ¿qué significa el bautismo cristiano? Hemos tocado varias áreas y han quedado resueltas varias preguntas acerca del bautismo. Pero hay tres cosas que debemos explicar acerca del bautismo. Lo primero que nosotros debemos explicar acerca del bautismo, que es un acto de sumisión, de sometimiento. ¿Un acto de qué? De sumisión, que nosotros nos sometemos. Es una muestra de obediencia. Aunque el bautismo no salva, no es algo opcional para el creyente. Sería muy triste que una persona diga que Jesucristo es su Señor y no cumpla lo que su Señor diga. Imagínese usted como cristiano, dice que usted es hijo de Jesucristo, que Jesucristo es su Señor, que Jesucristo es su Rey, pero usted no obedece lo que Él estableció en su palabra, que es bautizarse. Segundo, es un acto de confesión. Primero es un acto de sumisión. Segundo, un acto de confesión. Cuando el cristiano se bautiza, está testificando a todo el mundo que es discípulo de Jesucristo. Cuando un cristiano se bautiza, está testificando a todo el mundo que es discípulo de Jesucristo. Testifica públicamente que comenzó una vida pública con Cristo. Es un testimonio que se hace delante de Dios, delante de los hermanos creyentes y ante Él mismo. Ante el mundo, ante las huestes espirituales de Satanás, que quiere decir que esa persona le pertenece a Cristo. Una vez que Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Y tercero, es un acto de identificación en su muerte y resurrección. Mire lo que dice Romanos 6, versículos 3 al 5. Rápidamente, Romanos 6. ¿Ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos, versículo 6, y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Así como Cristo murió, yo también muero a mi pasada manera de vivir. Estoy dando testimonio que estoy muriendo a mi pasada manera de vivir.
Por eso es muy importante que te bautices para que testifiques de los cambios que has tenido. Es muy importante que te bautices para que puedas testificar, para que puedas dar evidencia de los cambios que realmente has tenido. Y debes identificarte con Cristo a través de lo que Él hizo, que Él murió y resucitó. Además, esto también tiene una connotación muy importante, una connotación eminentemente profética. Le das testimonios a las huestes espirituales de maldad que ahora sí resucitaste y que Satanás tiene que correr. Porque yo estoy vivo y resucité una nueva vida. Por eso pasan muchas cosas cuando las personas se bautizan. Ahora, el bautismo no tiene algo mágico. Hay muchas personas que dicen, no, que el bautismo no tiene algo mágico o algo místico. Pero yo he visto muchas personas cuando son bautizadas que el Espíritu Santo y empieza a haber manifestaciones, empiezan a haber evidencias de hablar en lenguas y otras cosas. Y el Espíritu Santo hace como a Él le place. Ahora, yo entiendo es que cuando una persona obedece el ser bautizada, entonces Dios viene y se glorifica en diferentes maneras. Eso es lo que sucede en muchos casos. Algunos no sienten nada, como en el caso mío, lo único que sentía era frío porque el agua estaba muy fría. Pero a lo largo de los días empieza a manifestarse cosas dentro de su vida. A través del tiempo, a través que la persona empieza a evidenciar, empiezan a hacer cambios realmente en su vida. Ahora, esto no es de fórmulas, porque ahí estaríamos entrando a hacer cosas que no lo son y empezamos a especular. Porque cuando uno empieza a especular, uno empieza a exagerar, a mentir. Y hacemos de esto algo religioso. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, ¿cuál es el modo correcto de bautismo? Primero, bautizaban donde había mucha agua para que la persona pudiera sumergirse completamente. No por aspersión, sino totalmente sumergido. Bautizar deriva de la palabra sumergir. Bautizar en agua, no con agua. Mateo 3:11. Y a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces el bautizo es en agua, no con agua. El bautismo significa sepultura, como leímos en Romanos 6:4, que nos identificamos juntamente con la muerte de Jesucristo. Estamos muriendo en nuestra pasada. Ahora, ¿cuáles son las cualidades? Es muy importante que aprendas esto. ¿Cuáles son las cualidades o responsabilidades de los bautizados? Hechos 2, 41 al 42. Hechos capítulo 2, vamos a ver rápidamente las cualidades que un cristiano, o las responsabilidades de un cristiano cuando es bautizado. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, cada vez que fueron bautizados empezaron a suceder ciertas cosas. Lo primero que sucedió, fueron añadidos a una iglesia, empezaron a congregarse en una iglesia. El que es bautizado tiene que ser añadido a una iglesia. Los bautizados perseveraban en la fe cristiana, se mantenían y crecían firmes y fieles en las convicciones por lo cual se habían hecho cristianos. Ahora, ¿qué significa perseverar en la fe cristiana? Dice, perseveraban en la doctrina. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo acerca de doctrina? Haciendo de esto un estilo de vida. O sea, tú tienes que hacer esto un estilo de vida. La comunión unos con otros, que tenían un mismo sentir, un mismo propósito, teniendo un mismo espíritu, teniendo un mismo camino. O sea, que tenían comunión, había armonía, había servicio y había paz. También nos dice que en el partimiento del pan, cuando estamos unidos, cuando nosotros estamos unidos, estamos recordando, estamos conmemorando a Jesucristo, que Él está con nosotros y que somos uno.
en tu comedor, a la hora del almuerzo, no puede haber conflicto. Tiene que haber amor, armonía, paz, y darle gracias a Dios por los alimentos que tiene. Es muy importante, incluso en los grupos de amistad, en el momento del refrigerio, en el momento de la comunión, es muy importante que se pueda entender esto. Y no es solamente porque ahí estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros, la comunión que debemos tener. Y ya cuarto y último dice, practicaban unánimes en las oraciones. Cada vez que nos reunimos en nuestros grupos de amistad, en nuestra casa, tiene que estar todo esto. Añadirte a la iglesia, tener comunión, orar, partir el pan. Y espero que les haya quedado muy claro el tema. Y yo me voy a gozar cuando yo vea verlos a ustedes bautizar a sus discípulos. Porque vuelvo y le repito, es un tema muy importante, es un tema muy trascendental. Que Dios les bendiga.